Mi esposa dijo que se iba a reconectar consigo misma en un retiro sin señal. 2 días después encontré los pasajes. 2 nombres. Un hotel. Una cama. Su ex. Solo yo y los árboles, me dijo con una sonrisa. Llegué a casa pasadas las 9, con polvo en los zapatos y olor a concreto seco en la ropa. Había estado en el sitio de obra todo el día, uno de esos proyectos fuera de la ciudad, donde el tiempo se vuelve relativo y el celular pierde señal justo cuando más lo necesitas. No pensé en la fecha hasta que abrí la puerta. Velas. 2 copas de vino. Una mesa perfectamente puesta. Y Natalie, sentada frente al mantel blanco, vestida con el vestido azul que solo usaba en ocasiones especiales. El que compramos en Nueva Orleans cuando aún nos tomábamos fotos en cada esquina. Me detuve en seco. El aire se volvió denso. Ella me miró, no con ira, no con gritos. Solo con ojos rotos. Hoy, dijo, sin subir la voz. Era hoy. Todo cayó de golpe. El aniversario. Los años juntos. Las cenas anteriores. Las promesas. Yo no había comprado flores. Ni escrito una nota. Ni hecho reserva alguna. Había olvidado por completo. Natalie, empecé, pero no sabía con qué seguir. No había excusa. El trabajo, el tráfico, la desconexión. Todo sonaba hueco frente a esa mesa servida. Ella se levantó en silencio. Ni una lágrima al principio. Solo se acercó a la cocina, apagó las velas una por una, y luego volvió a su asiento. Y ahí sí, lloró. En silencio. Con las manos cubriéndose el rostro. Como si no quisiera que yo la viera, pero necesitara que la sintiera. Quise acercarme, tocarle el hombro, decir algo. Pero mi cuerpo no se movió. Solo me quedé ahí, como un invitado en una escena de la que había sido parte y a la vez no. Después de unos minutos, se levantó de nuevo. No me miró. No dijo nada. Solo subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio con un clic suave, casi elegante. No hubo portazo. No hubo escena. Solo una puerta que me dejó solo con la mesa servida. Me senté frente al plato intacto. Pollo al limón con espárragos. Nuestro plato de siempre. La copa de ella seguía llena. La mía, vacía. La vela más cercana seguía encendida, temblando como si también supiera que algo se había roto. Yo no era un mal hombre. No era desleal. No era cruel. Solo había olvidado una fecha. Una importante, sí. Pero un error humano. Y sin embargo, en ese momento, sentí que había fallado en algo mucho más profundo. Sentí que había dejado caer algo que no sabía si podía volver a levantar. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando el techo, tratando de recordar el último momento en que nos reímos juntos sin esfuerzo. Arriba, Natalie dormía. Yo podía escuchar su respiración, larga, tranquila. Como si para ella, lo que yo había arruinado ya no le dolía. O como si ya lo hubiera estado esperando. Me desperté temprano, con la espalda tiesa y la boca seca por haber dormido en el sofá. O tal vez ni dormí. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que pesa, como si las paredes también estuvieran esperando que hiciera algo. Preparé café sin ruido. Usé la prensa francesa porque era su favorita. Serví 2 tazas por reflejo, y al instante me arrepentí. Subí con la taza en mano y golpeé la puerta suavemente. No hubo respuesta. Bajé la manija. No estaba con llave. Natalie estaba sentada en la cama, el cabello recogido, con su bata gris de siempre. Parecía más tranquila que anoche. Inaccesible, pero serena. Buenos días, dije, dejando la taza en la mesita de noche. Ella asintió. Ni un gracias. Escucha, continué. Sé que no hay excusas. Lo olvidé. Lo arruiné. Pero, quiero arreglarlo. No respondió. Saqué el celular del bolsillo de mi chaqueta. Ya tenía la página abierta. Una cabaña junto al lago,
a 2 horas de la ciudad. Chimenea, deck con vista, sin señal de celular. Un lugar hecho para desconectarse. Para recomenzar. Reservé esto para el fin de semana, dije, mostrándole la pantalla. Solo tú y yo. Aire limpio. Sin relajos. Natalie miró la foto un segundo. Sonrió apenas, pero era esa sonrisa educada que se le da a un desconocido amable. Jacob, dijo, con tono cuidadoso. Agradezco el gesto, pero, no voy a poder. Me congelé. ¿Por qué? Porque, ya tengo planes. Bajó la vista, jugando con la manga de su bata. Reservé un retiro hace días. ¿Sola? Para aclarar la mente. Desconectarme. Pensar. ¿Un retiro? Pregunté. Asintió. Un centro de meditación. En las colinas. Nada de tecnología, nada de distracciones. Solo yo conmigo misma. Intenté no reaccionar. No hacer la suma de fechas. Pero ya sabía, ella había reservado ese viaje antes del aniversario. ¿Desde cuándo planeabas eso? Pregunté. Se encogió de hombros, como si la pregunta no tuviera peso. Hace unas semanas. Lo necesitaba. Tú estabas ocupado. Yo, también. Quise preguntar más, entender por qué no me lo había dicho antes. Pero algo en su voz me detuvo. No había culpa. Solo esa calma ensayada que se siente como barrera. ¿Quieres que te lleve? Pregunté, sin saber por qué lo decía. Ella pareció sorprendida. Luego asintió. Gracias. Ese día la ayudé a empacar, ropa cómoda, una libreta, su bufanda tejida. Metió todo con método, como si ya lo hubiera hecho antes. Le cargué la maleta hasta el coche. Ella me besó la mejilla antes de subirse. Gracias por entender. No dije nada. La vi alejarse por la carretera, el polvo levantándose detrás. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, con la extraña sensación de que ella no se iba a buscarse a sí misma. Se iba porque ya sabía a dónde iba. 2 días después de que Natalie se fue, su hermana me llamó. ¿Quieres cenar? No me gusta la idea de que estés solo. Acepté. No porque necesitara compañía, sino porque me cansé de mirar la misma lámpara del comedor toda la noche. Y quizás, en el fondo, quería oír su nombre en boca de alguien más. Lisa cocinó pasta con salsa casera. El tipo de comida sencilla que hacía su madre cuando aún venía a visitarnos. Puso música suave de fondo, como si no supiera que cualquier sonido parecía demasiado. Hablamos de todo menos de Natalie. Hasta que lo hicimos. ¿Cómo está? Pregunté finalmente, después de 2 copas de vino. Lisa bajó la mirada a su plato, dándole vueltas a un pedazo de pan con el tenedor. No lo sé muy bien. No hemos hablado mucho. Me dijo que estaría desconectada unos días, y ya sabes, con Matt y todo. El silencio entre nosotros fue inmediato. Ella ni se dio cuenta de lo que acababa de decir. Al menos no al principio. Yo no parpadeé. No reaccioné. Solo dejé la copa sobre la mesa con cuidado. Matt. Lisa se congeló. Luego fingió naturalidad demasiado rápido. Ah. Pensé que sabías. ¿Qué de Matt? Nada, nada, solo, pensé que estaba con él en el retiro. Que iban al mismo lugar. Él también es de andar en esas cosas, ¿no? Meditación, plantas, esas cosas. Mi tenedor quedó a mitad de camino. Matt. El ex. El no te preocupes, ya no hablamos. El tipo que siempre parecía aparecer en los márgenes de la vida de Natalie, pero que nunca, según ella, había sido importante. No me dijo nada, dije, mirándola. Lisa tragó saliva. Torció la boca. Seguramente lo mencionó y no lo registraste. O quizás me estoy confundiendo. No me hagas caso. Claro. El resto de la cena transcurrió entre silencios incómodos y frases de relleno. Hablamos del clima, del tráfico, de una nueva tienda de vinos en la ciudad.
Pero yo ya no estaba ahí. Estaba haciendo memoria. Recordando a Matt ayudándola a mover un caballete viejo hace 2 años. Recordando como Natalie decía, es solo alguien del pasado, mientras respondía un mensaje y sonreía a la pantalla. Lisa se despidió con un abrazo más fuerte de lo normal. Yo manejé de regreso sin música. La casa estaba igual que antes. Solo que ahora, ya no parecía que Natalie estuviera tomando espacio. Parecía que Natalie simplemente había hecho espacio, para alguien más. Esa noche, después de la cena con Lisa, me senté frente a la computadora con un café frío en la mano. No tenía intención de convertirme en espía. No era ese tipo de persona. Pero algo en la forma en que Lisa mencionó a Matt, no encajaba. Abrí el calendario compartido que Natalie y yo usábamos desde hacía años. Era algo práctico, neutro. Consultábamos ahí desde citas médicas hasta recordatorios de cumpleaños. Busqué la entrada del fin de semana. Ahí estaba, retiro de silencio, desconexión total. Sin ubicación. Sin enlace. Sin notas. Natalie era meticulosa. Siempre añadía los datos de contacto, el mapa, incluso horarios estimados para cada actividad. Era parte de su manera de tener el control. Pero esta vez, nada. Solo esa línea cursi y el emoji de la hoja verde. Revisé entradas anteriores. En todas, detalles. Hasta para cosas pequeñas como clase de yoga o visita a mamá. Pero este retiro, estaba escrito como si fuera para ocultar más que para recordar. Volví a leer la entrada. Desconexión total. El tipo de frase que, cuando uno quiere creer, suena espiritual. Pero cuando uno empieza a sospechar, suena a coartada. Cerré el calendario sin modificar nada. No tenía pruebas todavía. Solo un rastro mal trazado. Un hueco donde debía haber información. Un evento programado para no ser rastreable. Pero lo que antes parecía espontáneo, ahora se sentía fabricado. Natalie siempre fue buena contando historias. Yo solo había sido demasiado confiado para notar cuando una historia dejaba de tener sentido. No fue planeado. Solo abrí el correo compartido por costumbre. Por si había alguna factura pendiente, algo por renovar. Natalie y yo usábamos esa cuenta para cosas prácticas, seguros, boletos, suscripciones. La bandeja de entrada estaba limpia. Demasiado limpia. Como si alguien hubiera hecho una barrida reciente. Deslicé hasta la carpeta de papelera. Y ahí estaba. Asunto, confirmación de reserva Hotel Vista del Lago. El corazón me dio un salto breve, seco. Hice clic. Check-in, viernes. Check-out, lunes. 2 huéspedes. Una habitación. Una cama. Los nombres estaban ahí. El suyo. Y otro. Matthew Carter. Matt. Sentí que algo dentro de mí se enfriaba. No un golpe. No un fuego de rabia. Solo una certeza que cayó como una losa exacta sobre el estómago. No había retiro de meditación. No había búsqueda interior. Había un hotel en la misma ciudad donde Matt trabajaba como instructor de diseño botánico. Había 2 pasajes. 2 nombres. Una cama. Volví a revisar la papelera. También estaba el recibo de los boletos de avión. Mismo destino. Mismo día. 2 asientos juntos. Y justo al lado, el correo con el itinerario del supuesto retiro, un PDF sin membrete, sin dirección. Una plantilla descargada, como de esas páginas que te dejan armar lo que quieras para parecer profesional. Una mentira bien presentada. Natalie lo había eliminado todo. Pero no lo había borrado del todo. Lo había escondido, no destruido. Me quedé mirando la pantalla sin mover el cursor. El logo del hotel, elegante, minimalista, parecía burlarse de mí. Recordé su voz diciéndome, es algo personal. Necesito reconectar conmigo misma. Era mentira. No era desconexión. Era conexión con alguien más. Pero no me levanté. No grité. No apagué la computadora.
Solo cerré la pestaña con cuidado y apoyé los codos sobre la mesa. Había algo irónico en todo esto. Y me había sentido el villano por olvidar una fecha. Ella había usado esa misma fecha como coartada para desaparecer con otro hombre. No se trataba de un impulso. Se trataba de cálculo. Y lo que más dolía no era la infidelidad en sí. Era haber estado tan ciego a la preparación detrás de ella. A la manera en que se armó su salida como si fuera una excusa espiritual. A la forma en que me dejó con la culpa, mientras se marchaba con otro. Me levanté y apagué la luz del estudio. No había nada más que buscar esa noche. Solo me repetí, bajito, antes de acostarme. Ya no es duda. Ahora es dato. La mañana siguiente, el café me supo a tierra. No pude trabajar. Ni salir. Ni concentrarme en otra cosa que no fueran las imágenes borrosas en mi cabeza. Matt. El nombre, el rostro, la forma en que Natalie siempre hablaba de él como un chiste interno. Fue una etapa rara. Un tipo excéntrico. Me enseñó a teñir con cúrcuma, eso es todo. Nunca fue celosa cuando lo mencionaba. Nunca lo negó. Pero siempre le quitaba peso, como si fuera un fantasma simpático del pasado. Como si no mereciera atención. Esa ligereza ahora me parecía coreografiada. Abrí la galería de fotos compartida. Teníamos años de álbumes. Vacaciones, cenas, cumpleaños. Pero fui directo al verano de hace 3 años. Una barbacoa en casa de Lisa. Recuerdo que hacía calor, y que yo traje una ensalada que nadie tocó. Pasé las fotos una por una. Y ahí estaba. Al fondo, con una cerveza en la mano, gafas oscuras en el cuello y una sonrisa amplia, Matt. No posaba. No estaba en el centro. Pero tampoco era invisible. Recordé que ese día, al regresar, le pregunté a Natalie quién era. Un conocido. Estaba de paso. Lisa lo invitó por cortesía. Ahora, mirando la imagen, me di cuenta, Matt no estaba de paso. Estaba cómodo. En casa. Como quien ha venido más de una vez. Revisé otros eventos. Una exposición de arte. Una caminata por el bosque con amigos. Un picnic de primavera. Y como una sombra que no se ve hasta que uno enfoca, ahí estaba otra vez. Siempre a un lado. Nunca el foco. Siempre presente. Y yo nunca pregunté demasiado. Confié. Porque eso es lo que uno hace cuando ama, baja la guardia. Y ella contaba con eso. Cerré la galería y me quedé con el teléfono entre las manos. No era solo que Matt hubiera regresado. Era que nunca se fue. Solo había vivido en el margen. Callado. Esperando su momento. Y Natalie lo había mantenido ahí. No por descuido. Sino por decisión. No sé exactamente qué me llevó a hacerlo. Tal vez fue el silencio de la casa. Tal vez fue ver otra vez esa foto donde Matt sonreía como si siempre hubiera sabido algo que yo no, o tal vez fue la necesidad de dejar de adivinar. Abrí la cuenta del plan familiar del celular. Siempre la habíamos compartido. Era práctico. Económico. Nunca se me ocurrió desconfiar de algo tan cotidiano. Ingresé y me fui directo al historial de uso. No tardé en encontrarlo. Un número que se repetía. Una y otra vez. Horas de la mañana. Tardes. Madrugadas. Mensajes. Llamadas. Voicemails. El contacto no estaba guardado con nombre, pero el número era inconfundible, Matt Carter. Casi todos los días desde hacía meses. Algunas llamadas de 30 segundos. Otras de 40 minutos. Mensajes en horario de oficina. Otros pasadas las 2 de la madrugada. Revisé el historial de llamadas del mismo fin de semana en que supuestamente estaba desconectada. 3 llamadas. Una a las 11:38 de la noche, de 12 minutos. Otra el domingo por la mañana. Y una última el lunes, justo antes de regresar. Me fui al archivo de mensajes de voz. Solo uno estaba disponible. Lo descargué. Lo escuché.
Era su voz. Su tono cálido. Íntimo. El tipo de voz que uno usa cuando cree que nadie más escucha. No sabes cómo me hace bien verte dormir. Hay algo en ti que me calma, incluso cuando todo está roto. No tienes que decirme nada. Solo, quédate. Eso es todo lo que quiero. La grabación duraba 20 segundos. Y bastaron. No era una aventura reciente. No era algo que se le fue de las manos. Era historia viva. Un amor que nunca se apagó. Solo fue disfrazado de recuerdo. Natalie lo mantuvo cerca en secreto, mientras a mí me ofrecía discursos sobre conexión y autoconocimiento. Y yo, mientras tanto, construyendo puentes sobre la culpa de haber olvidado una fecha. Apagué el teléfono. No tiré nada. No grité. No caminé en círculos como un personaje de película. Solo me senté en la escalera, la madera fría bajo mis pies, y dejé que la información se asentara. No eran teorías. No eran sospechas. Era un rastro digital completo. Evidencia de que el vínculo con Matt nunca se rompió. Solo lo escondieron detrás de frases bonitas y falsas pausas emocionales. La traición no fue una decisión repentina. Fue una continuidad silenciosa. Una relación que vivió entre sus mensajes, mientras yo vivía en la ignorancia. Me apoyé en la baranda de la escalera y exhalé. No por alivio. Por claridad. La verdad no siempre grita. A veces solo se acumula. Y cuando por fin la ves, ya no puedes dejar de verla. Natalie volvió un lunes por la tarde. La escuché antes de verla, el sonido suave de las llaves, su maleta rodando sobre la madera del porche, la puerta abriéndose con ese mismo gesto confiado de siempre. Entró como si nada hubiera cambiado. Hola, dijo, con esa voz ligera que usaba cuando quería sonar renovada. ¿Me extrañaste? Llevaba el cabello suelto, un suéter beige, y esa paz ensayada que solo usan los que creen haber salido ilesos. Dejó la maleta al lado de la entrada y me dio un beso en la mejilla. Yo no me moví. ¿Cómo fue el retiro? Pregunté, sin tono. Maravilloso, dijo, sonriendo como si acabara de volver de otro planeta. Caminatas en silencio, meditación frente al lago, tiempo para reconectar conmigo misma. Justo lo que necesitaba. Asentí. Solo eso. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo todo por aquí? Tranquilo. Me miró por un segundo, intentando leer algo. Pero yo no le ofrecí nada. No rabia. No calor. Nada. ¿Te preparo algo de té? Preguntó, quitándose los zapatos. No. Estoy bien. Se fue directo al baño, tarareando una canción. Como si no supiera. Como si no intuyera que el aire ya no era el mismo. Desde el sillón, escuché cómo sacaba su neceser, cómo colgaba la toalla, cómo abría los cajones como si aún fueran suyos. Y lo eran. En apariencia. Pero ya no en verdad. Yo ya había escuchado el mensaje. Ya había visto los registros. Ya había leído su historia sin que ella la contara. Pero no dije nada. No esa noche. Porque a veces el silencio es más certero que cualquier reclamo. A veces mirar a alguien sin acusarlo es la forma más cruel de dejarlo solo con su mentira. Esa noche, cenamos juntos. Ella habló del retiro. De la limpieza energética, de la conexión con la tierra, de una caminata nocturna guiada por linternas tenues y respiraciones profundas. Yo asentí. Cada tanto decía que bien. Ella sonreía, creyendo que me estaba convenciendo. No sabía que ya había perdido. No por lo que hizo. Sino porque creyó que no lo sabría. Y porque, más allá de eso, pensó que si yo no decía nada, era porque todo seguía igual. Pero no seguía igual. Esa noche dormimos en la misma cama. Ella se acurrucó a mi lado. Yo no me moví. Y en el fondo, ambos sabíamos que el silencio no era paz. Era distancia. Y que la próxima vez que ella hablara de reconectar, ya no sería conmigo. 2 días después de su regreso, preparé la cena. Nada especial. Pollo al horno,
arroz con cúrcuma, vino blanco. Lo suficiente para que pareciera un gesto. Natalie estaba de buen humor. Se había puesto un vestido liviano, había encendido velas, incluso puso música baja, algo instrumental, relajante. ¿No parece que estamos empezando de nuevo?, dijo, levantando la copa. Yo brindé con ella, sin decir nada. Durante la comida, habló de un nuevo proyecto, de un mural que quería pintar en el estudio, de lo bien que se sentía. Yo comía lento. Observaba cada gesto, cada pausa. Esperé el momento exacto, y entonces pregunté. ¿Viste a alguien conocido allí? Natalie dejó el tenedor sobre el plato con elegancia. ¿En el retiro? Sí. Tomó un sorbo de vino, sin apuro. No, no. Fue gente nueva. De todas partes. Mucha introspección, mucho silencio. Apenas hablábamos entre nosotros. Asentí. Fingí que me bastaba. Pero por dentro, algo se cerró. Algo definitivo. No era solo la mentira. Era la naturalidad con la que lo dijo. La exactitud con la que evadió cualquier pista. Esa respuesta me confirmó lo que los mensajes, las fotos y la grabación ya habían mostrado. No solo me había traicionado, me había subestimado. El resto de la cena transcurrió en calma. Natalie siguió hablando. Yo la dejé hacerlo. No discutí. No confronté. No había necesidad. Esa noche, cuando ella subió a ducharse, yo abrí la laptop. Inicié sesión en la cuenta del banco. Eliminé su acceso compartido. Luego accedí al servicio de nube donde guardábamos documentos. Saqué su correo. Cambié contraseñas. Después, cancelé la tarjeta secundaria que solía usar para suscripciones de arte y envíos de materiales. Todo en silencio. Sin resentimiento. Sin urgencia. Como quien cierra ventanas antes de una tormenta anunciada. Natalie salió del baño envuelta en vapor y crema corporal. ¿Vienes? En un rato, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Ella sonrió y desapareció por el pasillo. Yo abrí una nueva pestaña. Busqué departamentos en alquiler. Lugares sencillos, temporales. Algo cerca del trabajo. Cerca de nada. No tenía prisa por irme. Pero había empezado. La salida ya estaba en marcha. No con maletas. No con portazos. Sino con clics. Con pasos firmes en silencio. Esa noche, dormimos en la misma cama. Ella se giró hacia mí, buscando mi espalda con su mano. Yo no me moví. Y por primera vez, su toque no me conmovió. Solo me confirmó lo que ya sabía. El lugar donde ella quería volver, ya no existía. El sábado siguiente amaneció gris. Me levanté. Bajé en silencio, preparé café y encendí la computadora. No era una mañana especial. No había ningún evento que justificara lo que estaba a punto de hacer. Solo que, después de todo, ya no quedaba nada que justificar. Abrí la hoja de cálculo que había empezado en la semana. Separación de activos, la había titulado. Fría. Clare. Sin emociones. Comencé con lo simple, cuentas bancarias. Saqué todo el dinero que quedaba en la cuenta conjunta y lo transferí a una nueva, a mi nombre. Cerré la primera en cuanto se reflejó la operación. Luego seguí con las tarjetas. Una a una, fui eliminando los accesos, cancelando las extensiones, cambiando contraseñas, desvinculando correos. Ninguna sorpresa. Nada que requiriera más de 3 clics. Después, pasé al seguro de salud. Había incluido a Natalie desde que nos casamos. Ahora, eliminé su nombre. Confirmé que aún podía mantener el plan individual. Seguí con el coche, estaba a nombre mío, pero los pagos automáticos salían de una cuenta compartida. Cambié el débito. Luego el teléfono. Portabilidad. Nuevo número. Las plataformas digitales. El proveedor de Internet. La cuenta de electricidad. Todo lo que habíamos tejido en conjunto lo fui deshaciendo,
hilo por hilo, sin cortar nada de golpe. A mediodía, ya todo lo importante estaba hecho. Natalie aún no bajaba. Como si su sueño supiera que, cuando despertara, algo ya no estaría más. Almorcé solo, como lo había hecho muchas veces últimamente, incluso cuando ella estaba en casa. Después del café, empaqué mis documentos en una carpeta negra, la escritura de mi oficina, las pólizas de seguro, mis papeles de identidad. Los guardé todos en una mochila. Subí a la habitación. Ella ya estaba despierta, sentada en la cama, con una taza entre las manos. ¿Trabajando en sábado?, preguntó con una sonrisa adormecida. Solo poniendo en orden unas cosas, respondí. ¿Todo bien? Sí. No preguntó más. Y yo no ofrecí nada. Porque el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era funcional. Y porque la única versión de todo bien que aún me interesaba, era la mía. Esa noche, mientras ella veía una serie en el sillón, yo me senté en el estudio y abrí el correo. Busqué un pequeño departamento que había visto días atrás. Lo reservé por 3 meses. Tiempo suficiente para decidir qué viene después. La confirmación llegó al instante. No sentí vértigo. No sentí miedo. Solo esa sensación limpia de que, por fin, cada paso tenía dirección. Y esta vez, no era hacia ella. Era hacia mí. La dejé sobre la mesa después del desayuno. Una carpeta manila, sin nombre. Sin notas. Sin dramatismo. Natalie estaba terminando su café, envuelta en una bata blanca que aún olía a suavizante. Me miró, luego miró el sobre. ¿Y esto? Léelo, dije, sentándome frente a ella. No hubo tono en mi voz. Ni enojo. Ni expectativa. Ella abrió la solapa con lentitud. Sacó los papeles uno por uno. Primero, la reserva del hotel. 2 nombres. Una cama. Fechas que coincidían con su retiro de desconexión. Luego, los pasajes de avión. Ida y vuelta. Asientos contiguos. Después, un registro de llamadas. Resaltado en amarillo, su número y el de Matt. Casi diario. A veces 2 veces al día. Por último, la transcripción del mensaje de voz. El que ella dejó cuando pensó que nadie más la escucharía. Natalie leyó todo sin interrumpir. Al terminar, no dijo nada. Solo bajó la vista. El silencio duró tanto que empecé a escuchar el tic del reloj de la cocina, algo que no había notado en años. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. ¿Desde cuándo sabes? Desde que dejaste rastros. Levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero aún no había lágrimas. Jacob, yo. No, la corté con suavidad. No necesito una historia. ¿No estás enojado? No. Frunció el ceño, confundida. ¿Entonces por qué esto? Toqué la carpeta con 2 dedos. Porque quería que lo vieras tú. No mis sospechas. No mis emociones. Solo los hechos. ¿Para qué? Para que entiendas por qué ya no voy a discutir. ¿Por qué no voy a escuchar otra versión? ¿Por qué no quiero que me expliques cómo pasó o cuánto te confundiste? Ella apretó los labios. El borde de la carpeta temblaba en su mano. ¿Esto es un final? Lo fue hace semanas, respondí. Solo que ahora, los dos lo sabemos. Se recostó en la silla, cerró los ojos un momento. No era mi intención herirte. Lo hiciste igual. Lo sé. Guardó los papeles de vuelta, como si así pudiera contener el desastre. Como si doblar la evidencia con cuidado la hiciera menos real. Yo me levanté. No había más que decir. Ella me miró por última vez. No como quien quiere detener a alguien. Sino como quien empieza a entender que ya es tarde. Y que esta vez, no hay escena que pueda salvarla. Esa noche, ella volvió a intentarlo. Hablamos pasado el día sin hablar. Como si el sobre no hubiera existido, como si los papeles no hubieran quemado cada rincón de esa casa.
Pero cuando el sol se fue y la luz tibia de las lámparas empezó a cubrir las grietas, Natalie se sentó frente a mí. «Puedo explicarlo», dijo, con las manos entrelazadas. «No lo manejé bien». «Lo sé». La miré, pero no dije nada. Matt apareció cuando estábamos mal. Y yo, no quería hacerte daño. Solo estaba confundida. No pensé que se saldría de control. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? ¿Qué importa ahora? Preguntó, con un dejo de desesperación. Lo importante es que estoy aquí. Eso no responde nada, dije. Ella se incorporó, molesta. ¿Qué esperas que diga, Jacob? ¿Que lo arruiné todo? Sí. Lo arruiné. Pero no fue premeditado. No fui cruel. No necesitas haber gritado para haber mentido, respondí. Lo hiciste en voz baja. Con palabras dulces. Con silencios calculados. Ella abrió la boca, pero no encontró réplica. Te pregunté si habías visto a alguien allí, continué. Y me mentiste sin pestañear. No quería perderte, susurró. No querías perder tu comodidad. La miré de frente. Sin furia. Solo con la claridad que dan los hechos. Tuviste muchas oportunidades para decirme la verdad. Antes del aniversario. Cuando hiciste la reserva. Cuando empacaste. Cuando volviste. En la cena. En la cama. Bajó la cabeza. Yo habría entendido, agregué. Habría dolido, sí. Pero habría entendido si al menos hubieras tenido el valor de ser honesta. No sabía cómo. Claro que sabías. Solo que no quisiste asumir lo que significaba decirlo en voz alta. Ella tragó saliva. Las lágrimas empezaban a acumularse, pero aún no caían. No es tan simple, Jacob. Las emociones no son blancas o negras. La traición tampoco necesita colores, dije. Solo hechos. ¿Y tú qué? ¿Vas a tirarlo todo por la borda? ¿Tirarlo? Natalie, tú lo empujaste. Silencio. Ella se levantó y caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿De verdad no queda nada? Sí, respondí, poniéndome de pie. ¿Queda algo? Me miró con los ojos entrecerrados. Con esperanza. Mi decisión. Ahí, finalmente, una lágrima cayó. Pero no cambió nada. Porque ella aún no entendía que esto no era una reacción. Era una conclusión. Y yo ya no estaba disponible para vivir en una historia escrita por su conveniencia. A la mañana siguiente, no hubo palabras. Natalie preparó café como si nada. Puso tostadas en el horno. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era administrativo. Yo subí a la habitación, abrí el armario, y saqué la mochila de lona negra que usaba en los viajes de trabajo. Era pequeña. Suficiente. No iba a llevar mucho. Un par de mudas. Documentos. El portátil. El libro que nunca terminé. Bajé las escaleras despacio. No había prisa. Ya no había nada que correr a rescatar. Ella estaba en la cocina, de espaldas, untando mermelada en una tostada. Cuando sintió mis pasos, se giró. Me vio con la mochila en el hombro. ¿A dónde vas? A otro lugar. La frase salió seca, simple. No necesitaba geografía. Era emocional. ¿Por cuánto tiempo? Lo necesario. Dejó el cuchillo sobre el plato. El golpe fue suave, pero sonó más fuerte de lo que debería. Jacob, podemos hablar más. Podemos buscar ayuda. No tiene que terminar así. Ya terminó. Ella cruzó los brazos. Quiso decir algo, pero lo pensó mejor. No lo estás haciendo por mí. Lo haces por orgullo. Lo hago porque ya no te creo. Eso la detuvo. La frase quedó flotando entre nosotros, como un peso invisible que por fin decía lo que ninguno se había animado a admitir. No estás enojado, dijo, como si fuera una acusación. No, admití. Estoy en paz. Entonces,
¿Por qué irte? Porque me quedé demasiado tiempo donde ya no era bienvenido. Ella dio un paso hacia mí, pero no el segundo. Yo ya estaba frente a la puerta. Abrí. El aire de la mañana entró, limpio, indiferente. Me giré una última vez. No para despedirme. Solo para decirlo. Te quise mucho, Natalie. Ella apretó los labios, como si esas palabras dolieran más que cualquier grito. Pero ya no puedo quererte así. Y salí. Sin portazos. Sin discurso. Solo una bolsa. Y pasos que no se detuvieron. La carretera estaba vacía. A los costados, árboles altos se mecían con un viento tranquilo, como si saludaran sin prisa. El motor del auto era lo único que sonaba. No había música. No la necesitaba. Llevaba una hora manejando sin destino claro. Pero eso no me preocupaba. No necesitaba un punto de llegada. Solo quería estar en movimiento. No porque huyera. Porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba yéndome por decisión. No por impulso. No por dolor. Solo porque ya no me debía quedarme. Pasé frente a un mirador que siempre ignorábamos cuando viajábamos juntos. Esta vez, detuve el auto. Apagué el motor. Bajé. El aire estaba frío. Se sentía bien. Me acerqué a la baranda de madera y miré hacia abajo, un valle abierto, verde, irregular. Una mezcla desordenada de vida que no intentaba parecer perfecta. Y pensé, así me siento. No arreglado. No entero. Pero libre. Saqué el celular del bolsillo. No había mensajes. Ni llamadas. Lo apagué sin leer nada. Guardé las llaves en el bolsillo de la chaqueta, me apoyé en la baranda y respiré. Por un momento, recordé nuestra primera salida larga, cuando Natalie y yo aún no sabíamos lo que queríamos. Pero fingíamos que sí. Pensábamos que todo se arreglaba con tiempo, con planes, con paciencia. Tal vez eso era lo más triste. No su traición. Sino el hecho de que nos perdimos mucho antes de que alguien más apareciera. Yo olvidé el aniversario. Ella olvidó decir la verdad. Y al final, no fue un error el que nos destruyó. Fue el silencio disfrazado de armonía. Y yo, creyendo que el amor era aguantar, me convertí en sombra dentro de mi propia casa. Pero no más. Me alejé de la baranda, subí al auto y encendí el motor. No puse música. No llamé a nadie. Solo conduje. No para escapar. Sino para avanzar. Y esta vez, cada kilómetro me pertenecía.